La realización de la Copa América 2007 en el país criollo trajo consigo mucho más que el incremento del turismo y la posibilidad de clasificar por primera vez a unos cuartos de final del certamen. La remodelación de los estadios y las instalaciones deportivas en el país era una tarea pendiente de la FBF, y la organización del torneo en tierras venezolanas fue la excusa perfecta para invertir un poco en el fútbol nacional. Una vez finalizada la Copa, la federación empezó a tomar protagonismo en la evolución de la selección vinotinto, ya que a finales del año 2007 se tomó en colaboración con todos los equipos de primera división, la que fue probablemente una de las decisiones más importantes para el posterior progreso de esta selección: la regla juvenil. La primera división venezolana amplió el número de equipos a 18 participantes, y con nuevos y remodelados estadios se decidió tomar como ejemplo la liga de nuestro país hermano Colombia e instaurar una regla donde cada equipo participante se comprometía a alinear como titular mínimo un jugador menor de 18 años de edad en cada partido, regla que, a pesar del descontento de algunos dirigentes, entraría en vigencia a partir de la temporada 2007-2008 del fútbol venezolano. La implementación de la nueva normativa trajo muchas consecuencias al fútbol nacional. La primera y más importante fue que se le obligó a los equipos a desarrollar a sus futbolistas desde las fuerzas básicas, lo que fomentaría años después el relevo generacional en la selección vinotinto, además, claro, de irle dando rodaje a los juveniles en primera división para que se fueran fogueando en la élite del fútbol nacional. El resultado fue casi inmediato, ya que la primera generación de juveniles que aplicaría la regla conformaría la histórica selección sub-20 que consiguió clasificar a la máxima competición de la categoría, la Copa del Mundo de 2009, realizada en Egipto. Esta legendaria generación, comandada por futuros referentes de la selección nacional como Salomón Rondón o José Manuel Velázquez, alcanzaría la instancia de octavos de final, lo que significó varias cosas para la vinotinto. Primero, estos muchachos darían pie a que cada vez se apostara más por la juventud, a que todos nos diéramos cuenta que no solo había que ser competitivos con la selección mayor, sino que también teníamos una selección sub-20 en la que se tenía que creer y que nos podía representar en la élite de su categoría. Y segundo, este mundial sería el inicio de lo que se convertiría a la postre en una filosofía para la actual gestión: darle protagonismo a las selecciones menores. Otro fenómeno que trajo consigo el mundial fue que César Farías tomaría el cargo tanto de la selección absoluta como de la categoría sub-20, algo que, si bien en la actualidad la federación lo exhibe con orgullo como una marca registrada, en aquel entonces fue visto como una maniobra desesperada, ya que aún no se formaban técnicos en el país que inspiraran confianza, pero la jugada le saldría bien al final. Más adelante llegó el éxito en el Sudamericano Sub-17 de 2013 en Argentina, con el subcampeonato y la posterior clasificación al Mundial de la categoría en Emiratos Árabes Unidos. Allí, sin embargo, los entonces dirigidos por Rafael Dudamel perdieron los 3 partidos que disputaron, quedando fuera en la primera fase del torneo. De dicha competición podemos decir que el exportero de la selección nacional se iría conociendo con varios de los jugadores que posteriormente dirigiría en categorías mayores. Asimismo, el país empezaría a ver el progreso real de todo el tiempo y esfuerzo invertido en los jóvenes. El futuro se veía realmente brillante, aunque claro, no todo era color de rosas en la federación. A inicios de 2015 estalla el que fue probablemente el escándalo más grande de la historia del fútbol venezolano. Rafael Esquivel, quien había sido el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol desde 1988, fue implicado y detenido por un caso de corrupción multimillonario. Y aunque esto salió a la luz apenas en 2015, lo cierto es que la federación venía dando indicios de un manejo fraudulento de los bienes desde hacía ya varios años. Lavado de dinero, aceptación de sobornos o desvío de bienes fueron algunos de los cargos por los que se le acusaba a Esquivel y a diversos dirigentes en lo que fue el escándalo más grande en la historia de la FIFA. Lo que dio como resultado para la Vinotinto varias cosas: una federación ahogada en deudas, el descontento tanto de jugadores como de aficionados y probablemente una de las épocas más oscuras del balompié en el país. Apenas unos meses antes había empezado el ciclo de Noel San Vicente al cargo de la selección nacional. El Chita había llegado al banquillo como el claro favorito para por fin hacer realidad el sueño de todos los venezolanos. Después de todo, llegaba tras realizar temporadas históricas tanto
tanto con el Zamora como con el Caracas, y la Vinotinto cada vez daba más razones para creer que se podía. Sin embargo, esta polémica reducía drásticamente las aspiraciones de esta selección para algunos. Con la Copa América de Chile a la vuelta de la esquina, las expectativas de ver el inicio de un nuevo ciclo eran enormes. Claro que, como ya sabemos todos, San Vicente no conseguiría dar la talla en la selección. En la Copa América se dejó un buen sabor de boca al ganarle por 1-0 a Colombia y rozar la clasificación ante Brasil. Sin embargo, con la eliminación en la primera fase, iniciaría el primero de numerosos fracasos en la era Chita, y el retiro de la selección de un grande como Juan Arango el 8 de septiembre de 2015 servía como pronóstico de los tiempos oscuros que se avecinaban. 5 derrotas y un empate en las primeras 6 fechas de eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018 dejaban a la Vinotinto rápidamente fuera de la contienda, a pesar de que el estilo de juego que proponía el técnico nacido en San Félix no era malo, de hecho era muy ofensivo y atrevido en comparación con sus predecesores. Errores puntuales en la saga defensiva como malas entregas en zona de peligro, la falta de puntería, además de no saber manejar el recambio generacional, alineando jugadores que claramente no poseían el nivel necesario para representar a la selección, fueron factores clave para que la selección del Chita no consiguiera resultados. El descontento era enorme y generalizado. Laureano González, quien quedó como presidente de la federación, dejó caer en rueda de prensa que los jugadores le intentaban hacer la cama al entrenador, a lo que hasta 15 futbolistas respondieron con un comunicado alegando que no volverían a entrenar con la selección hasta que hubiera un cambio en la federación y en los banquillos. Carta que había sido firmada por referentes de la Vinotinto, entre los que destacaban Salomón Rondón, Osvaldo Vizcarrondo o Luis Manuel Seijas. Parecía que el fútbol nacional había tocado fondo. Nunca antes había visto un conflicto tan grande entre jugadores, cuerpo técnico, federación e hinchada. Para la suerte del fútbol, todo culminó de la forma más pacífica posible. Laureano González pidió disculpas a los jugadores en rueda de prensa y tanto Noel San Vicente como la federación pactaron rescindir el contrato del estratega criollo, dejando el cargo de la selección nacional el 31 de marzo de 2016, en lo que fue sin duda un periodo de transición, donde algunos referentes decidieron hacer permanente su adiós a la Vinotinto, como fue el caso de Fernando Amorebieta, y donde la relación entre jugadores y directivos quedó nuevamente fracturada. Pero a diferencia de otras veces, en esta ocasión no había duda sobre quién debía encargarse de esta selección en crisis. A pesar de rumorearse la llegada de un nuevo técnico extranjero, lo cierto es que el fútbol en Venezuela, tras pasar por tantos problemas extradeportivos, necesitaba un mediador. Alguien que impusiera respeto ante los jugadores y los federativos. Alguien que tuviera una visión a largo plazo y que ya fuera reconocido por el ojo público. Solo había un candidato, posiblemente: Rafael Edgar Dudamel Ochoa, un histórico de la selección criolla como jugador y un reconocido por todos dado su gran trabajo dirigiendo las categorías menores de la selección. Era el hombre indicado para apaciguar la tormenta por la que había pasado el fútbol en el país. Dudamel, al igual que Noel San Vicente, había llegado al banquillo vinotinto a las puertas de lo que sería un nuevo certamen de Copa América. Esta sería la edición centenario y se llevaría a cabo en Estados Unidos. Desde un primer momento se pudo apreciar cómo el estratega yaracuyano realizó modificaciones en el esquema del Chita, entre las cuales destacamos la inclusión de Adalberto Peñaranda en el once inicial y la ausencia de Rómulo Otero, quien había sido pieza clave en el ciclo pasado. Las sensaciones dejadas tras la Copa América fueron positivas, con una Venezuela que consiguió clasificarse en un grupo complicado aunque sin deslumbrar mucho en el juego. La ventaja con la que contaba Dudamel era que con la selección criolla prácticamente sin chances de pelear un puesto en la eliminatoria a Rusia, tuvo tiempo para encontrar el equipo y armar un proyecto a largo plazo sin ningún tipo de presiones, incluyendo en primera instancia promesas como el ya mencionado Peñaranda o el joven arquero Wilker Fariñez. Los resultados positivos en eliminatorias volverían poco a poco, y Dudamel se encargaría de manejar no solo la selección mayor, sino que la federación le dio el control también de las categorías menores, algo que si bien para muchos técnicos sería una responsabilidad excesiva, el profe Rafael lo supo manejar de la mejor manera. A partir del 2017, todo giró en torno a Dudamel y sus chamos. El trabajo comenzaría en la sub-17, donde Venezuela se quedaría a las puertas de clasificar al mundial de dicha categoría.
Sin embargo, no quedaba tiempo para descansar, pues seguiría el sudamericano de la categoría sub-20, donde tras tanta lucha y entrega por parte de todo el equipo de trabajo, se conseguiría llegar al objetivo, la Copa del Mundo de Corea. Venezuela, tras dar la sorpresa dejando en el camino a selecciones como Alemania, Japón o Uruguay, se quedaría con el subcampeonato del mundo en la categoría sub-20, esto tras caer derrotado por 1-0 ante Inglaterra en la gran final. Aún así, la alegría era indescriptible por parte de todo el pueblo venezolano. Venezuela durante mediados de 2017 atravesaba por una implosión en todos los sentidos, en el ámbito social, económico y político. Las protestas pacíficas en las calles se vieron mermadas con represión por parte del gobierno de Nicolás Maduro, y así viviría el país entre violencia, represión y desgracia durante más de 4 meses. Este torneo fue probablemente la única alegría de muchos venezolanos en esa dura época. El pueblo entero vería como unos jóvenes con ilusión y trabajo duro pondrían en alto la bandera de nuestro país. Posteriormente serían recibidos como héroes, algo que sin duda quedará para los libros de historia. Si existía alguna duda respecto a la gestión de Dudamel, quedó en el olvido. La federación decidió darle todo el control creativo para trabajar a su antojo con el fútbol en el país. Tras tanta incertidumbre, la selección de Venezuela conseguía tener un líder que intentará hacer lo que no pudieron los otros. Llevar a esta selección, más madura que nunca y con las ideas más claras que nunca, al sueño mundialista. Una vez finalizada la Copa del Mundo de Rusia 2018, Rafael Dudamel presentó al mundo la campaña Qatar 2022, Objetivo de Todos, donde además de intentar conquistar a los patrocinadores, se buscó unificar una idea, la idea de que no se clasificará al Mundial a base de ilusión únicamente. Se necesita la estructuración de un plan de trabajo acorde a las necesidades de la selección y, por supuesto, el apoyo de todos, ya que en tiempos de crisis, el amor por estos colores es lo único que nos une.